Vamos a resolver este problema. Nos dicen que un cuadrado de 3 unidades de lado se han dividido uniformemente en 9 secciones. Entonces, del lado 3 quiere decir que cada cuadradito va a valer 1. 1, 1, 1. Verticalmente también, cada cuadradito va a valer 1, 1, 1. Me dice encuentra la diferencia del vector A menos B. Además hallar el vector unitario de su diferencia. Para ello vamos a usar vectores unitarios. Vamos a sacar sus componentes en X y en Y de cada vector. Por ejemplo, de este vector B vamos a sacar una componente horizontal y además tiene una componente vertical. Listo. Bx, ¿cuánto va a ser? Hay 1, 2, 3 cuadritos, por lo tanto va a ser 3 porque cada cuadrito vale 1. En Y solamente es un cuadrito, o sea, BY vale 1. Ahora, las componentes del vector A. Horizontal está aquí. Vertical, otra componente acá. Entonces, AX va a valer 1, 2. 2 cuadritos, 2 unidades. Y AY va a ser también 2. Hacia abajo hay 2 cuadritos. Por lo tanto, ahora el vector A en función de sus vectores unitarios simplemente va a ser igual a la componente en X más la componente en Y. En X multiplicado por Y, que es el vector unitario en el eje X. Y J, el vector unitario en el eje Y. Por lo tanto será, a ver, A en Y tiene 2, pero está, perdón, en X tiene AX 2 hacia la derecha, por lo tanto va a ser 2 positivo, entonces va a ser 2 por Y. 2 por el vector Y. Más la componente en el eje Y, es 2. J, pero como está hacia abajo, será menos 2 por el vector J. J es el vector unitario en el eje Y. Listo, ahora el vector B. Componentes en el eje X de B. 3 hacia la derecha, por lo tanto será 3 positivo, 3Y. Hacia arriba está la componente BY, ¿no? Esta componente. Entonces es 1, será más 1 por J. Pero ya el 1 ni lo escribimos, ¿no? Solamente sería más J. Entonces ya tengo los vectores en función de sus vectores unitarios. Para, si me pidieran pedir la resultante, simplemente sería la suma. Sumaría todo así, 2 más 3, 5. Menos 2J más 1, menos J. Ese sería la resultante, el vector resultante. Pero como me piden la diferencia, será el vector A menos B. ¿Cómo sería esto? Resto de los vectores. Menos J, menos 2J. Todo esto menos 3i más j. Entonces a menos b va a ser 2i menos 3i menos i. Menos 2j menos por menos da más, o sea, menos 2j menos j sería 3j negativo. Ese sería el vector diferencia. Ese es el vector diferencia. Ahora, ¿qué me piden? A mí me piden el módulo, porque está entre barritas. Entonces, entre A menos B. No. ¿Cómo se encuentra el módulo de vectores unitarios? Simplemente, como esta es la componente X y esta es la componente Y, simplemente es Pitágoras. Es decir, en X al cuadrado, resultante en Y al cuadrado. Entonces, A menos B va a ser, en X es menos 1 al cuadrado. Más menos 3, en Y es menos 3. Por lo tanto, eso me da menos 1 al cuadrado 1, 3 por 9 a la raíz de 10. Entonces, el módulo del vector diferencia es raíz de 10. Ahora, también me piden el vector unitario. Un vector unitario de la diferencia va a ser igual a la vector diferencia entre el módulo. Entonces acá sería, el vector es este, el vector diferencia es este, sería menos i menos 3j entre el módulo que es 10, por lo tanto me queda menos i sobre raíz de 10 menos 3j sobre raíz de 10, ese sería el vector
unitario de su diferencia. Ahora también, eso es en forma analítica, también calculémoslos en forma gráfica. Por ejemplo, vamos a calcularlo en forma gráfica. Voy a trazar el vector B, voy a trazarlo, está más o menos por aquí. Este es el vector B, tiene 3 cuadritos de horizontal y uno de vertical. Y voy a juntar el vector A. El vector A es de 2, más o menos de por acá. Ahí estoy juntando los dos vectores. Este sería el vector A y este sería el vector B. Ahora yo quiero encontrar su diferencia. Debo trazar un vector. A ver, ¿este está uno a continuación del otro? No. Por lo tanto, va a ser la diferencia. Entonces voy a tratar, a ver, si trazo este vector, a ver, este vector, ¿a qué sería igual este vector? Sería a A menos B, ¿correcto? Entonces esto lo voy a llamar D, que sea el vector diferencia. D. D que es igual acá, en la figura, sería igual a A menos B. Sigue este camino. Aquí A, este es D, menos B, justamente es eso. Entonces el vector D es el vector diferencia, justo es lo que quiero. Ahora solamente me toca saber cuánto mide. Yo sé que hasta acá este vector, miren, hasta acá mide, acá es su punto inicial, esto mide 1, o sea, en el eje tiene 1, es decir, está así, ¿ve? Este es el vector D. Esto vale 1 en horizontal y en vertical tiene 3. Y aquí en horizontal tiene 1. Entonces aquí es 3. El vector diferencia, aquí cómo se calcula esta medida, por Pitágoras nada más. D sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. El vector diferencia es 10, raíz de 10. Entonces igual me da el mismo resultado, pero este es en forma gráfica, ¿no? Entonces eso sería todo.